Buenos días, el día de hoy el equipo número 3 realizará la exposición de reacciones de hidratación del cemento. Somos estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de Colima, cursamos la materia de Química para Ingeniería, formamos parte del grupo Primero A y los integrantes somos Bolaños Salinas Héctor Camilo, Chan Ramos Daniel José, Enríquez Ruiz Oscar Yair, Guzmán Miranda Verónica Virginia y Munguía Guzmán Abraham Adalberto. Antes que todo, tenemos que ver un concepto base que es el cemento. Como todos ya sabemos, el cemento es un material utilizado para la construcción. Sin embargo, este material cuenta con ciertas características, reacciones, las cuales lo ayudan para ser propicias para la construcción. En este caso, aquí la definición dice lo siguiente: es un conglomerante hidráulico, es decir, un material inorgánico finamente dividido que, amasada con agua, forma una pasta de fragua y endurece en virtud de reacciones y procesos de hidratación, y que, una vez endurecido, conserva su resistencia y estabilidad incluso bajo el agua. Ahora, el cemento. Aquí nos dice que hay un proceso de hidratación, que es algo lo que va adentrado este tema que vamos a exponer. Cuando el cemento entra en contacto con el agua, crea ciertas reacciones, las cuales le ayudan a este mismo a tener o conservar su resistencia y una cierta estabilidad que aquí, como nos menciona, se mantiene o permanece incluso bajo el agua. Muy bien, una vez dicho esto, hay que definir otras cosas, otros conceptos que viene siendo cemento, pasta, mortero y hormigón. ¿Por qué razón? Porque comúnmente las confundimos por la gran similitud que tienen estas palabras. Por ejemplo, el cemento, que ya vimos su definición, al momento de combinarse con agua, crea la pasta, que esta misma, combinada con arena, crea lo que conocemos como mortero. Y finalmente, cuando combinamos mortero con grava, se crea lo que conocemos como hormigón. El hormigón comúnmente lo conocemos como concreto, que es lo que utilizamos para construir nuestras casas y ciertas edificaciones. ¿Qué es la reacción de hidratación del cemento? Bueno, como les había comentado, el cemento, cuando está en su fase así como polvo, no es de gran utilidad. Al momento de que está en contacto con el agua es cuando comienza a hacer ciertas reacciones, las cuales la van a ayudar para ganar resistencia, para ganar esa dureza que caracteriza al cemento y para poder ser utilizada en aplicaciones estructurales. En esta exposición vamos a ver lo que vienen siendo estas reacciones. O sea, ¿qué es lo que pasa con el cemento cuando se hidrata, cuando está en contacto con el agua? Muy bien, un aspecto que hay que tomar en cuenta es que las reacciones de hidratación son exotérmicas. ¿A qué nos referimos con eso? A que desprenden calor. No sé si esto ya lo hayan visto, pero es un tema de química que es de las reacciones endotérmicas y exotérmicas. En este caso, las endotérmicas son las que absorben el calor y las exotérmicas son las que liberan el calor. Entonces, como ya mencionamos, todas las reacciones de hidratación del cemento son exotérmicas y, como lo se puede inferir, pues la cantidad de calor que se desprenda va a depender de las características o del cemento con el que se esté trabajando. Al final de cuentas, el resultado final
para todos los cementos y de las reacciones de hidratación será un producto duro y de alta resistencia. Muy bien, ahora vamos a ver los componentes principales del clínker. Pero, ¿por qué el clínker? Se preguntarán. Bueno, el clínker es una materia prima que es principal para el cemento. En sí, el cemento vendría siendo casi su totalidad clínker molido. Y el clínker tiene diversos componentes. En esta tablita marcamos 4 componentes principales, los cuales en conjunto, o sea, este y este, forman más del 90% del clínker. Entonces estaríamos abordando casi la totalidad de los componentes. En sí estos son los más importantes porque son los que tienen reacciones que de cierta manera afectan en mayor importancia al cemento. Muy bien, comenzando con esto, tenemos al silicato tricálcico, el cual tiene una composición de 3 moléculas de óxido de calcio y una de dióxido de silicio. Su fórmula abreviada es SC3 y su nombre mineral es conocido como halita. Por otra parte, tenemos al silicato bicálcico, que tiene una composición de 2 moléculas de oxígeno de calcio y una de dióxido de silicio. Su fórmula abreviada es SC2 y el nombre mineral que se le otorga es belita. El tercer elemento es el aluminio tricálcico, que tiene una composición de 3 moléculas de óxido de calcio y una molécula de óxido de aluminio. Su fórmula abreviada es AC3 y, curiosamente, este compuesto no tiene nombre de mineral, que si nos fijamos en las otras 3, pues estas sí tienen nombre de mineral. Y ya por último, el último componente es el ferroaluminato tetracálcico, que tiene una composición de 4 moléculas de oxígeno de calcio, una molécula de óxido de aluminio y una molécula de óxido de hierro. Su fórmula abreviada es Fa4 y el nombre mineral que se le otorga es celita. En esta imagen nosotros podemos observar lo que viene siendo la halita, la belita, la celita y también el aluminato tricálcico. En sí es una imagen representativa y podemos pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien, ahora vamos con el silicato tricálcico para ver las reacciones que éste tiene al momento de ser combinado o al someterse a una hidratación. Muy bien, el silicato tricálcico es el componente principal del clínker. Proporciona elevadas resistencias iniciales y libera mucho calor en su hidratación, para ser exactos 120 calorías sobre gramos. Muy bien, aquí nos menciona que el silicato tricálcico es un elemento principal del clínker y que nos proporciona resistencias iniciales elevadas, o sea que le da cierta dureza, cierta resistencia a lo que viene siendo el cemento durante los primeros días, que cuando avancemos más adelante se va a relacionar con el silicato bicálcico, pero ahorita estamos con este pues. En su reacción con el agua produce silicatos de calcio hidratados, que se conoce como tobermorita, y una cantidad considerable de hidróxido de calcio o portlandita, que también se le conoce como cal. Este texto que vemos aquí, que lo leí, se puede representar con la siguiente fórmula, con la siguiente reacción, que si bien nos fijamos nos menciona que 2 moléculas de SC3 o de halita, combinado o sumado con 6 moléculas de hidrógeno, nos da la reacción de
silicatos de calcio hidratados, el cual es C3C2H3, más la portlandita, que es la cal, o hidróxido de calcio, que es 3CH. Aquí si nos podemos fijar, la H representa el agua, la C representa el óxido de calcio, la S representa el dióxido de silicio y la CH el hidróxido de calcio, como lo pudimos notar aquí. Aquí podemos ver una imagen de los cristales de halita. Muy bien, ahora vemos al silicato bicálcico SC2 o velita. Este compuesto es muy parecido al silicato tricálcico y lo vamos a ver cuando ahorita en un momento veamos su fórmula y las comparemos. Pero primero es importante mencionar que este componente da pocas resistencias los primeros días, como aquí lo menciona. Si nos fijamos en la diapositiva anterior, el silicato tricálcico nos daba resistencias elevadas los primeros días, o sea, iniciales. Y este no nos da buenas resistencias los primeros días, pero luego las va desarrollando hasta alcanzar al silicato tricálcico a los 360 días. ¿Qué quiere decir eso? Que si los primeros días no tuvo buenas resistencias, al año va a tener la misma resistencia que el silicato tricálcico. El calor desarrollado en su hidratación es menor que con el SC3, y aquí nos menciona que es de 60 calorías sobre gramos. Si nos fijamos en la diapositiva anterior, aquí nos menciona que el silicato tricálcico tiene o desprendía un calor de 120 calorías sobre gramos. Aquí ya podemos notar algunas diferencias. Y aquí algo que tienen en común estos dos compuestos es de que los dos producen dobermorita y portlandita. Sin embargo, las producen en distintas cantidades y ahorita vamos a analizar su fórmula, su reacción. Si nos fijamos aquí, hay dos moléculas de SC2, ajá, más 4 moléculas de agua. Y la reacción será igual a la tobermorita, que es C3S2H3, más el hidróxido de calcio, que es CH, o la portlandita. Muy bien, y aquí nos lo hace mención de que la cal producida es mucho menor que con el SC3. Si nos fijamos acá atrás, aquí nos damos cuenta que el hidróxido de calcio tiene 3 moléculas, que es la cal. Y si nos vamos a la diapositiva posterior, nos fijamos que aquí hay una sola molécula. También nos podemos dar cuenta que el silicato tricálcico, aquí tiene la tobermorita, C3S2H3, y en el silicato bicálcico la tiene igual. Aquí la diferencia que podemos notar es la cal. Ya para dar un repaso de estos dos compuestos, nos podemos dar cuenta de que los silicatos, al momento de tener en contacto con el agua, los dos van a producir tanto silicato de cálcicos hidratados como hidróxidos de calcio, que uno lo podemos conocer como la tobermorita y la portlandita. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es de que, como ya vimos, uno va a producir menor cantidad que otro en algunas cosas, y la cantidad de calor desprendida durante su reacción será diferente. Si bien nos fijamos, el SC3, que es el que tiene una mayor temperatura al momento de su reacción, tiene una temperatura de 120 calorías sobre gramos, mientras que el SC2 desprende 60 calorías sobre gramos. Ahí nos podemos dar cuenta de la diferencia de cómo es que desprenden diferentes temperaturas. Ahora vamos a describir con un poco más de detalle los productos de la hidratación del cemento.
es una parte fundamental que tenemos que tomar en cuenta. Iniciaré hablando del silicato cálcico hidratado torbermorita, que es un compuesto estable que otorga resistencia mecánica a la pasta endurecida. Por otra parte, el hidróxido de calcio o portlandita es un compuesto muy inestable, propenso a reaccionar con otros compuestos químicos, como son las aguas puras, los sulfatos, los ácidos, etc. Y por eso se considera un compuesto más vulnerable. Esto quiere decir que se trata de un compuesto formado por plaquetas hexagonales que dejan bastantes vacíos a su alrededor. Esto hace que su constitución física sea la idónea para tener mayor vulnerabilidad. Esto hace que nuestra masa endurecida sea un tanto porosa. Si bien la portlandita es un tanto más vulnerable que la torbermorita, nos da un ambiente. También tenemos un aspecto positivo. Nuestro aspecto positivo es que nos aporta basicidad al ambiente para proporcionar la protección al acero. Y eso es un punto muy bueno para la portlandita. Aquí tenemos algunas imágenes de la portlandita y de la etringita, que no es otra cosa más que el aluminato tricálcico. Y aquí vemos cómo está constituida cada una. Si se dan cuenta, como explicábamos anteriormente, la portlandita tiene un poco más separadas sus paredes y eso hace que sea un ambiente perfecto para que entren un poco más de organismos para afectar nuestra construcción. Pero como ya lo explicamos, tiene otros puntos muy buenos. El siguiente compuesto es el aluminato tricálcico, AC3, que casi no contribuye a las resistencias mecánicas, pero su hidratación es muy rápida y genera demasiado calor. Para retrasar se emplea el yeso. Fraguado es para lo que se emplea el yeso. Como ya se mencionó anteriormente, el cemento Portland es cemento con un poco de yeso. Esto se usa de esta manera porque el yeso reacciona con el aluminático tricálcico, formando un compuesto que se llama trisulfato sulfoaluminato de calcio hidratado, o también llamado etringita, que es un compuesto muy expansivo por la gran cantidad de agua que contiene. Cada molécula de etringita contiene 31 moléculas de agua. Un alto contenido de aluminático tricálcico da lugar a hormigones vulnerables a los ataques de agentes agresivos. Como ya se ha mencionado, esto nos reduce un poco la inversión de energía para la clinkerización. Eso es algo muy bueno también. En la siguiente diapositiva podemos ver los tres principales ingredientes de la hidratación, los que ya hemos mencionado anteriormente. Por un lado están los silicatos cálcicos hidratados, que son los compuestos estables. El hidróxido de calcio, que es este, que deja bastantes huecos a su alrededor, como podemos observar en esta parte y en esta parte. Y la etringita, que es el compuesto del aluminato tricálcico con el yeso, que son estas partículas que están más cerca. Esto puede ser una piedra, una roca, un grava, arena, y como se podrán dar cuenta, están más cercanas a esta parte. Esto quiere decir que es un poquito más vulnerable de esta parte, y la parte más estable, que es la parte más endurecida, es la que tiene nuestros principales, que son estos, que son los más estables. Esta es la que va a estar en la parte de afuera, y en la parte de dentro, más cercana a la arena o a la grava, estarán estas, que son la etringita. El ferroaluminato tetracálcico FAC4 o la salita.
también contribuye muy poco a las resistencias. Su hidratación es rápida y desprende 100 calorías como calor de hidratación. Al igual que el aluminato tricálcico tiene importancia como fundente en el horno y la presencia del hierro es responsable del color gris verdoso del cemento. Entonces, debido a que el calor de hidratación es aditivo, es necesario conocer la composición química de los cementos para reducirlo al fabricar grandes volúmenes de hormigón o de mezcla. Estas son algunas fases en el fraguado y endurecimiento del cemento Portland. En el recuadro número 1 podemos ver la pasta del cemento recién amasada. Está constituida por la mezcla íntima de granos de cemento anhídrido, agua y aire. En el siguiente recuadro podemos ver el grano del cemento duro que poco a poco lo va penetrando el agua, disolviendo e hidratando los aluminios, los silicatos y los ferritos. En esta reacción química se desprende calor y se precipitan partículas. Estas partículas de cemento hidratado, rodeadas de agua, fuertemente unida a ellas por absorción, formada en gel. En esta parte podemos ver el gel. El gel es un sistema disperso coherente de naturaleza coloidal, con características mecánicas propias de los estados sólidos. Y aquí poco a poco se van formando alrededor de los granos de cemento. En el recuadro número 3, las partículas precipitadas hidratadas que forman el gel se comprimen. Aquí podemos ver que empiezan a comprimirse por la continuidad del proceso hasta quedar con una intercesión llenos de agua. Se producen fuerzas físicas que dan lugar al fraguado. Por aquí podemos ver que poco a poco se van adheriendo. Aquí se ven algunas partículas que ayudan a la adherencia de cada uno de los granos. Aquí poco a poco vemos que el espacio es un poco más pequeño. En el cuarto y último recuadro podemos ver los huecos existentes se van rellenando por el gel. Miren, como verán, ya el volumen de los canales es un poco menor. Y todo esto en el cemento Portland, el gel formado es torbemolita. Esta parte es la torbemolita. Esto que se nos formó alrededor de nuestros granos de cemento, arena y nuestro compuesto entre agua y todo lo demás nos da lugar a algo un poco más comprimido, que es nuestra mezcla. Aquí podemos ver un poco más detalladamente lo que se explicó anteriormente en los anteriores recuadros, pero ahora esta es la partícula del cemento anhídrido. Esto quiere decir que aún no está en contacto con el agua, por eso su nombre de anhídrido. Luego poco a poco se inicia su proceso de hidratación. En los primeros minutos poco a poco va formando estas pequeñas partículas y esto da lugar a que inicie su proceso de hidratación. Esto quiere decir que nos empieza a formar el gel y poco a poco, conforme vaya avanzando el proceso de hidratación, esta parte de aquí de fuera, que es el gel, el cemento hidratado, poco a poco va a ir aumentando y el centro, que es el cemento anhídrido, va a ir disminuyendo porque la hidratación está tomando forma, está tomando su lugar y esto nos da lugar a estas pequeñas partículas que son los cristales que se forman después de la hidratación. Para finalizar, aquí está nuestra partícula de cemento ya hidratado. Ya con la hidratación avanzada ya tienen las partículas un poco más dispersas, que esto ayuda a nuestra adherencia. Este proceso no se hace en segundos, a veces pueden tardar minutos o hasta horas para que tengamos nuestra partícula ya hidratada. Al finalizar, después de bastantes semanas, nos da lugar a nuestra partícula ya hidratada, ya solidificada, ya en su fase final. En la siguiente imagen se observa la relación del agua con el cemento. La relación agua-cemento para un hormigón determinado o una mezcla determinada se necesita que la relación peso agua con peso cemento se determina 1 metro cúbico de agua por 1 metro cúbico de cemento
para la mezcla. Cuando la relación agua-cemento es alta, observamos que la relación y la separación de las partículas sea un poco más dispersa que cuando la hidratación se alcanza sea un poco más separada. Como pueden observar, aquí están un poco más separadas que en la parte de abajo, que aquí la relación agua es baja, la relación agua-cemento es baja. Entonces aquí podemos ver las partículas que están un poco más unidas, que cuando el proceso de hidratación hace su función, las partículas están un poco más adheridas entre sí y esto nos da una mayor, para finalizar, nos da unas partículas un poco más adheridas y unidas para tener una muy buena mezcla. Con una relación agua-cemento las partículas están más separadas, ya lo vimos. Y con una relación agua-cemento baja, las partículas van a estar menos vinculadas entre sí cuando la relación de agua-cemento esté más baja. Miren, como ya lo dijimos anteriormente. Para finalizar de esta manera, las consecuencias de las reacciones de la hidratación son las siguientes: la solidificación, que es la combinación del agua, la generación de nuevas fases hidratos y el aumento del volumen total de fases sólidas. Y esto nos da el desprendimiento de calor.